Buenas tardes, profesor. El día de hoy les voy a explicar los procesos de la recombinación genética. Como introducción, la recombinación genética es la transferencia o el paso de material genético de una célula procariota a otra. A continuación les voy a explicar el primer proceso, que es el proceso de la transformación. El proceso de la transformación consiste en la entrada libre de material genético a una célula receptora, que en este caso es la célula receptora. ¿Cómo ocurre esto? Por lo general, el material genético libre que se introduce a esta célula receptora proviene de una bacteria muerta, como podemos ver aquí. Entonces, esta bacteria muerta, al morir, libera su material genético. Al liberar material genético, el material genético se introduce por medio de estas compuertas y se introduce en el material genético de la célula receptora. Y una vez que el material genético de la célula de la bacteria muerta se une a la de la célula receptora, se llama célula transformada. Por lo general, este proceso es importante para que se transfieran genes de resistencia a los antibióticos, genes de virulencia que son adhesinas, invasinas y toxinas, y entre otras. Muy bien. Ahora vamos con el segundo proceso, que es el proceso de la conjugación. El proceso de la conjugación es un proceso también llamado apareamiento. Es un proceso que requiere el contacto íntimo entre dos células procariotas. El proceso de conjugación se va a dar entre una célula receptora, que es esta, y una célula donadora, que es esta. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en que la célula donadora introduce su pilis a través de la célula receptora. Es importante saber que el pilis es una estructura hueca. El pilis es una estructura hueca donde se da el intercambio de material genético. Entonces, lo que llega a suceder aquí es que dentro de la célula donadora hay una enzima que se llama enzima de incisión. La enzima de incisión corta una cadena del plásmido en un punto llamado origen de transferencia. Entonces, al cortar la cadena de plásmido se va a transferir por medio de la pilis hasta que llega a la célula receptora. Y cuando eso ocurre, como resultado tenemos dos células donadoras. Como último proceso tenemos lo que es la transducción. La transducción es el movimiento de material genético de una célula procariota a otra célula procariota mediante los bacteriófagos. El bacteriófago, como podemos ver, esta es una estructura. El bacteriófago es el virus que invade las bacterias. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Este proceso consiste en que, primero que nada, el bacteriófago se inserta en una bacteria. Al insertarse en una bacteria, introduce su material genético, que es esto, y el material genético del virus va a destruir el material genético de la bacteria, dando como resultado esto. Entonces, en esta parte, que es el proceso de ensamblaje, es donde los bacteriófagos se van a empezar a formar. Y este es un ejemplo de un bacteriófago, que este bacteriófago tiene material genético del propio virus, pero también llegan a ocurrir errores donde el bacteriófago se forma tanto con material genético de la bacteria muerta junto con material genético del virus junto con la bacteria. Entonces, cuando esos errores ocurren, hay dos tipos de transducciones. Tenemos la transducción generalizada, que la transducción generalizada ocurre cuando un bacteriófago, como podemos ver aquí, tiene material genético, solamente material genético de la bacteria muerta. Entonces, el bacteriófago se inserta, introduce su material genético, y al introducir su material genético va a entrar en el material genético de la bacteria. Y se llama generalizada porque se transfieren un amplio número de genes del material genético de la bacteria muerta. Y hay otro proceso llamado transducción especializada, que consiste en que el bacteriófago tiene tanto material genético de la bacteria como material genético del virus. Entonces, lo que llega a ocurrir aquí es que es lo mismo. El bacteriófago entra, se inserta, introduce su material genético, y dentro del material genético de la célula procariota hay tanto material genético del virus como material genético de la célula procariota o la bacteria muerta. Y se llama especializada porque se transfieren pocos genes de la célula procariota muerta. Muchas gracias, espero que les sea de su agrado.